Lo mismo, yo les voy a mandar al correo electrónico que me pasaron la vez pasada un apunte, y eso, ahí está entonces, eso me gustaría que lo lean. Tiene los puntos más importantes, ¿no es cierto?, que quiero resaltar de cataratas. Cataratas es un tema muy de la especialidad, ¿no es cierto?, la operación, pero bueno, es obligación del médico de atención primaria detectar la catarata. En adulto, por supuesto, sigo admitiendo. En adulto es muy simple observar el área de pupila, y en lugar de tener la coloración negra normal y una coloración blanquecina, como vamos a ver, o blanca neta. En catarata congénita, por supuesto, sobre todo la catarata unilateral. La catarata unilateral que produce una ambliopía muy profunda. Así que es muy importante el diagnóstico y es simplemente iluminarlo. Y los secundarismos de cataratas, gente a lo mejor de 40 años que ya tiene cataratas, entonces no puede ser catarata senil, es catarata secundaria a diabetes, a traumatismos, a corticoides, radiaciones, etc. Hay otras muchas causas también de catarata secundaria. Es una consulta de la práctica diaria, por eso tienen que saber del tema. Algunos de los temas que voy a dar no son de ejercicio directo de ustedes, pero tienen que tener un pantallazo de todo este trasfondo de catarata. Una consulta por guardia, como vamos a ver, hay casos que sí tienen que identificar, sobre todo postoperatorios inmediatos. Pueden participar ustedes como médicos de atención primaria en el control clínico preoperatorio. El oftalmólogo manda una evaluación preoperatoria, clínica, cardiovascular, como rutina. Ahora la operación se hace con anestesia tópica, como van a ver en el apunte, y ya no hay mayores riesgos, pero igual el oftalmólogo pide un examen de rutina. Eso es lo que tienen que hacer. A veces el médico clínico no sabe qué realizar, es la rutina. A mí me derivan por disminución de agudeza visual, y yo reviso, hago la rutina mía del examen oftalmológico. El tema de anticoagulación a veces se suspende una semana antes, pero haciendo una incisión por córnea que es avascular, no teniendo que cauterizar, tocar la conjuntiva, cauterizar, entonces pudiera la persona no suspender la anticoagulación. Podrá tener algún sangrado, pero sería superficial, y entre un riesgo-beneficio entre suspender la anticoagulación y algún sangrado que pudiera ser estético, que es externo, que no afecta la visión, entonces no sería totalmente necesario suspender la anticoagulación. En todo caso, preguntar qué técnica se va a hacer, si se va a hacer con anestesia paravulvar, o hacer una inyección paralela al ojo de anestésico, o anestesia tópica, y eso ya marcaría la diferencia. Igual es un estándar de atención que haya un monitoreo cardiológico intraoperatorio, tenga la persona riesgo o no. Así que aunque venga con un examen previo que le autorizan, igual uno tiene presente un cardiólogo en cirugía, ¿no? La prevención, los secundarismos que hablamos, ¿no es cierto? Diabetes, exposición a radiación ultravioleta. Eso ha cambiado mucho. Se ven cambios, alteración de la transparencia del cristalino a edad más precoz. Y eso a lo mejor por la exposición a radiación ultravioleta, gente que está expuesta, conductores, soldadores, gente con corticoterapia prolongada también. Serían los secundarismos, ¿no? Bueno, acá una catarata donde ven ustedes, es evidente esta catarata. Vamos.
Ahora. Es evidente esta catarata. Acá gran aumento en la imagen de lámpara hendidura, pero para que vayan viendo ustedes. Ven como acá hay depósito de pigmento. A lo mejor acá hubo una reacción inflamatoria. Entonces acá hay una dispersión de pigmento. A lo mejor hubo una inflamación, una uveitis, una inflamación intraocular. Y entonces tenemos estos depósitos de pigmento. Pudieran verse en la cara posterior de la córnea también. Ven acá también en esa proyección de la luz, acá se forma como un cono de sombra. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la profundidad de la cámara anterior? Y acá sería un cierre angular periférico. Esta catarata ocupa mucho volumen por detrás del iris y empuja ese iris hacia adelante. Pudiera producir este estrechamiento que estamos viendo acá. Pudiera desencadenarse un glaucoma agudo también, sea por un componente inflamatorio, una catarata hipermadura, ¿no es cierto?, o este cierre angular. Para ustedes como médico de atención primaria, iluminando con una linterna, una iluminación directa, simple, sí van a ver la pupila blanca, ¿no es cierto? Y pueden examinar la cámara anterior y ver el cierre angular. Acá tenemos otro tipo de cataratas, pero ya acá no vemos por transparencia la trama del iris. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos en la primera clase, el primer seminario? Entonces acá hay una alteración de la transparencia de medios, ¿no? Los bordes de pupila se ven difusos. Hay una midriasis que no sabemos si es medicamentosa. ¿Qué más ven acá? Por eso puse los... A ver, ¿quién alcanza a ver algo más? La congestión. Está bien, algo más importante, intraocular. Una acumulación de sangre. Exacto. No me sale, no me acuerdo el nombre. Hipema. Hipema. Muy bien. Siempre mirar hora 6. Siempre les dije de mirar hora 6 en busca de sangre, en busca de pus. Quizá la presión que tiene acá también es por este componente asociado, ¿no? A lo mejor es diabético, tiene una rubiosis de iris. En fin, tiene acá un nivel de hipema. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, son cataratas muy evidentes. No perder de vista, pero sean perspicaces con otro tipo de catarata. Por eso vean el color de pupila y vean, comparen siempre, ¿no es cierto? No solamente los reflejos, sino el color. Así les queda esa imagen de la pupila normal y cuando vean una leve opacidad, también se van a dar cuenta de eso, no solamente estas cataratas muy obvias que he mostrado. No se olviden de la catarata traumática, ¿no es cierto? Generalmente tiene esta forma así estrellada, al dilatar pupilas. Ven que la radiación del iris es regular, pero acá está oblicua, así que a lo mejor acá definitivamente hubo un traumatismo, una sección del borde pupilar, ¿no es cierto? Esta orientación oblicua del iris, no radial. Acá también. Bueno, pueden que a lo mejor no lo vean ustedes con una linterna, pero ustedes sospechan una catarata traumática si ven esta forma así en estrella. De cualquier manera, bueno, pueden hacer el interrogatorio y tratar de buscar la causa. Queda claro que deberá ser derivado del oftalmólogo para su manejo quirúrgico. Acá en una guardia pueden ver cuerpos extraños metálicos intraoculares.
transfixiantes. Ven cómo está parte en superficie, parte en profundidad, hay una herida acá. Por ahora ven que se ve la trama del iris neta, esto aparentemente ha sellado esa herida. Pueden encontrar una cámara formada, iluminan ustedes lateralmente y encuentran entonces una cámara formada. Y bastante asintomático, pudiera, como ser una puerta de entrada, pudiera tener alguna infección, algún nivel de hipopión también. Disculpe, ahí unos compañeros están en sala de espera, me dicen. Ah, Si lo sí, puede aceptar, por favor. acá está. Tengo un problema con la cámara. Ahí está, ahí le digo. Gracias. Gracias. Bueno, cuando este cuerpo extraño, ¿no es cierto?, toca el cristalino, se produce una inhibición del cristalino, un enturbiamiento agudo del cristalino, entonces una catarata aguda. Acá ven ustedes un cuerpo extraño metálico enclavado en la córnea. Todo esto no lo pueden tocar ustedes porque perderían cámara. Esto a lo mejor está como este caso, ¿no es cierto? Y está sellado, relativamente asintomático, requiere una resolución quirúrgica, pero ustedes no lo pueden movilizar, ¿no es cierto? ¿No? Debe ser derivado de urgencia. Acá una placa, una simple placa radiográfica, cuando sospechen un probable cuerpo extraño metálico intraocular. Ven una puerta de entrada, acá ven ustedes el cuerpo extraño metálico, pero si vieran una catarata intumescente aguda, la persona no tenía catarata previa, tienen una puerta de entrada, una herida corneal, una herida palpebral, y averiguando un poquito cómo ocurrió todo, ¿no es cierto?, pudiera salir o sospecharse un probable cuerpo extraño metálico intraocular. Una simple placa frontonazo, mentonazo pudiera diagnosticarles a ustedes, ayudarles en ese diagnóstico y sin duda también derivarlo. Bueno, dijimos al pasar la detección de la catarata congénita. Acá tiene los dos ojos con catarata, como ven, es muy sencillo, esta no es una foto a gran aumento, y ven que pueden hacer ustedes el diagnóstico. Bueno, acá también habría que hacer otros diagnósticos, ¿no es cierto?, por esa pupila blanquecina, si realmente es catarata u otras cuestiones. Esta leucocoria, entonces, pudiera ser por otras causas. Como ven, es muy importante el diagnóstico. Ustedes en su práctica diaria pueden y deben pesquisar cataratas. Bueno, había alguien en espera. Bueno, algunos síntomas y signos, la visión borrosa, por supuesto, tanto de lejos como de cerca. La alteración de la visión de colores, también ya es algo más sutil. La visión borrosa puede que la persona se dé cuenta, o si es una evolución lenta, a lo mejor no se da cuenta. Una diplopia monocular también, la persona que ve un doble, pero es en un solo ojo, no es en los dos. Diplopia binocular sería terreno neurológico, ¿no es cierto? Y diplopia monocular sería terreno oftalmológico. La miopía transitoria, mucha gente que empieza a ver bien y se ufana, que ve de cerca sin lentes, que ha mejorado su visión y ya no usa los lentes recetados. Luego de los 40 años todos tenemos presbicia y vamos aumentando en graduaciones, pero a lo mejor esa presbicia se va revirtiendo. La catarata le cambia el índice de refracción del cristalino, la catarata, la diabetes. Cambios frecuentes de lentes también, o de corrección óptica, lente de contacto. Cambios frecuentes de corrección óptica.
Anteojos generalmente. Y repito, la persona que se libere, entre comillas, de anteojos, o ve mejor sin anteojos que con lentes. Eso debe llamarle la atención. La deficiente visión nocturna y las luces brillantes, las luces de los autos, por ejemplo, que tienen encandilamiento o ve, como dice acá abajo, halos alrededor de las luces. Halos alrededor de las luces. ¿Qué diagnóstico diferencial harían ustedes? Hola. Glaucoma, por eso. Glaucoma. Claro, por supuesto, glaucoma agudo. Entonces, pero acá tienen otro elemento que pudiera, claro, el edema, ahí sería por edema de córnea, pero acá sería por opacidad del cristalino. También entonces la distorsión de las luces, un cambio del índice de refracción del cristalino, una deficiente visión nocturna y encandilamiento en general, las luces, el brillo de las lámparas, del sol, el televisor, la gente con catarata también baja el brillo para ver mejor, o las luces para que no se encandile, ¿no? Bueno, acá esto es para ver el cálculo de poder del lente, se ha modificado acá. Es un estándar cuando se opera de cataratas colocar una lente intraocular. Y eso es un estudio que tiene que hacer el oftalmólogo, es específico de la especialidad, que se llama biometría, o sea, un cálculo de poder del lente. Intenta corregir la graduación previa, la graduación, por ejemplo, de miopía, hipermetropía, el astigmatismo. Colocando una lente intraocular se puede corregir la ametropía, el vicio de refracción total. Aún así, por más que uno tiene un método, puede perderse o quedar alguna graduación residual. No hay problema con eso, una pequeña graduación residual. Ya vamos a ver algunas situaciones donde puede haber una graduación residual persistente, ¿no? Pero se intenta corregir en su totalidad, ¿no? Acá tienen ustedes, bueno, existen diferentes fórmulas y cada fórmula utiliza parámetros, ¿no? Algunos parámetros es la medición de la longitud axial. Entonces, desde la córnea hasta la retina, tenemos ojos más elongados como el miope, ojos más pequeños como el hipermétrope, y eso también afecta el resultado, eso sobre todo, y el poder de refracción de la córnea, la queratometría, como ven acá, no es el poder de la córnea refractivo, se basa en el poder de la cara anterior y de la cara posterior. Y personas que han tenido cirugía refractiva, se modifica esa curvatura y entonces puede haber algún error en el cálculo, sobre todo en quien se ha modificado la curvatura de córnea con cirugía refractiva previa. Eso lo vamos a aclarar después en la clase que vamos a tener el viernes, y después lean el apunte que les voy a mandar. Entonces acá tenemos esta queratometría, pero que no es de la cara anterior solamente, como ven acá, sino que también se mide la cara posterior. Este estudio se llama OrbScan. No se acuerdan, pero hay un estudio para ver la potencia refractiva de la cara anterior y de la cara posterior también. Diagnósticos de queratocono, o queratocono incipiente, o formas en que esa curvatura fue
alterada con la cirugía refractiva previa, repito. Bueno, otro parámetro es el diámetro corneal horizontal, el white to white, de blanco a blanco, ¿no? Otro parámetro es la profundidad de la cámara anterior, de la cara posterior de la córnea a la cara anterior del cristalino. Y hay otros parámetros también que se utilizan, ¿no? Entonces logramos este informe, donde acá vemos, según la fórmula que se ha utilizado, Hofer-Q, SRKT, Haigis, Holliday, distintas fórmulas. Ya no es para ustedes esto, pero sí que sepan que uno puede elegir, por ejemplo acá, para esta fórmula, con una lente intraocular de 19 dioptrías, la persona en teoría quedaría con una miopía de -1. Por ahí necesitamos errar en el sentido de, por ejemplo, miopía, y entonces para dejar a la persona con un esférico de -1, tendríamos que colocar una lente de 19 entonces, para esta fórmula. Bueno, hablé de la lente intraocular, que es el estándar. Repito, toda cirugía de cataratas se le implanta un lente intraocular. El lente más frecuente es este, de cámara posterior, o sea que va detrás del iris. Y dentro del saco capsular, ya vamos a ver ahora algunos unas imágenes de cirugía, ¿no es cierto? Tienen ustedes en el apunte un video donde pueden ver la cirugía en total, un video resumido, ¿no? De una operación de cataratas. El lente de cámara anterior tiene entonces su óptica, hay distintos tipos, distintos modelos, pero esencialmente tiene una óptica, ¿no es cierto?, que debe estar bien centrado con la pupila, y unas patitas de posicionamiento flexibles que se llaman ápticas. Estas ápticas pueden ser del mismo material, de otro material. Estos son pequeños agujeros de posicionamiento. Cuando se inyecta, como ven acá, una lente, queda en la cámara anterior y uno tiene que ubicarlo en el saco capsular. Entonces hay distintas maniobras para ubicarlo y podemos ayudarnos de estos agujeros de posicionamiento o de la unión de la áptica con la óptica para ubicar esa lente intraocular en el saco capsular. También tenemos lentes de cámara anterior. Ven que ya no está detrás del iris, sino que lo pueden ver ustedes incluso con su linterna. Pueden ver que delante del iris está la lente con las ápticas, la óptica con las ápticas. El problema de estas lentes es que tocan el ángulo, pueden encarcerar el iris, y entonces dar una iritis crónica, una uveitis crónica. Ven como acá la pupila se hace más oval, ¿no? Se puede ovalizar en el tiempo. Requiere de incisión más amplia, por eso acá la colocación de suturas. También saber que, o sea, cuando no hay soporte, hay algunas técnicas para colocar en cámara posterior sin soporte capsular, pero bueno, otra alternativa es la lente de cámara anterior. También tenemos lentes multifocales que intentan corregir también totalmente el vicio de refracción previo. Pueden quedar igualmente alguna graduación residual, como ya dijimos. En estas zonas, dependiendo del tamaño de pupila, la persona tiene visión de lejos, intermedio y cerca. El problema es que en estas zonas talladas pueden crear deslumbramiento los primeros meses. La persona se acostumbra, pero al principio puede referir halos o molestias con las luces de noche, distorsión.
Bueno, entonces estas serían las lentes intraoculares multifocales. Bueno, algunas palabras de la técnica de facoemulsificación, que es una técnica que más se realiza. Ahí en el apunte les describo también la técnica extracapsular, brevemente, ¿no es cierto? Ideas de la cirugía, ¿eh? No la van a realizar ustedes. Acá tenemos entonces primero una entrada en córnea. Ven que la córnea avascular no necesitamos de suspender la anticoagulación, ¿eh? Sino, si se va a hacer una facoemulsificación, traumático, pero tienen también ustedes un cuchillete de diamante, ¿no? Como ven, tiene corte solamente anterior. Por eso cuando decimos que es un cuchillete de 2.8 milímetros, por ejemplo, hay de 2 milímetros de todos los tamaños, la entrada anteroposterior crea una apertura de 2.8 y no más, no tiene corte lateral. Y esta entrada tiene una arquitectura en un sentido, en otro. Entonces, así se crea una herida autosellante, ¿no? Una herida que es pequeña y que tiene una arquitectura. Repito, no es una entrada simple. Nunca es una entrada perpendicular, porque definitivamente se abriría. Pero una entrada oblicua en dos planos, pequeña, la hace autosellante. Entonces esta incisión tiene una arquitectura determinada. Cuando entramos perdemos el humor acuoso, la cámara se aplana, el cristalino y el iris se vienen hacia adelante. Entonces requerimos de esta sustancia viscoelástica, un material transparente que ocupa espacio y nos permite trabajar, identificar todos los planos. Formada entonces esa cámara, ya tenemos la incisión principal, hacemos una incisión en la cápsula anterior. Hacemos una incisión y una incisión, un corte circular continuo, se llama capsulorhexis, y a esto sigue la hidrodisección. Acá ven el corte de la cápsula anterior, un corte circular continuo, y con una cánula y sustancia viscoelástica en cámara, inyectamos un jet de agua por debajo de la cápsula anterior acá y nos crea un plano de clivaje hídrico. Ven como acá se separa entonces el núcleo de la cápsula. Luego, con una punta que irriga, aspira, y por ultrasonido elimina el núcleo. Esta es una técnica que se divide por cuadrantes, el cristalino, hay otras. Y entonces ven, a ver un segundito, ven ustedes cómo se va limpiando el núcleo, que ya quedó libre dentro del saco capsular, ¿no? Y con el núcleo libre, bueno, también se irriga, aspira la corteza, que es un material blando, el núcleo sería más duro, la corteza es un material más blando. Nos queda entonces este saco capsular transparente, limpio, y acá en este lugar se coloca la lente intraocular, ¿no? O sea, un cuerpo extraño englobado de una estructura natural propia. Entonces no hay tocamiento con iris, no hay reacción inflamatoria mayor. Por eso es la técnica de elección, la facoemulsificación. La ubicación final de la lente es muy importante, porque de ello depende la refracción final que pueda quedar.
Entonces el cirujano, como van a ver, ubica bien esa lente intraocular. Más crítico en lentes intraoculares multifocales, ¿no? Bueno, algunas palabras de algo que podrán escuchar, que es la cirugía asistida por láser. Esto que vimos, que es una incisión muy buena, con un bisturí de diamantes, un corte muy neto, como ya dije, se puede tallar con láser. El láser crea un espacio y de la unión de todos los espacios se crea un plano. Ese plano entonces se logra por la unión de todos estos pequeños espacios que se han creado. Y así podemos crear entonces una arquitectura en la incisión corneal, las incisiones accesorias, podemos dividir el núcleo del cristalino, y entonces el cirujano ya solamente tiene que abrir reunir, lograr este plano, ¿no es cierto? Y ya tiene acceso al cristalino, que ya está dividido también. No hay mucha diferencia en resultado en tener todo esto hecho. Quizá practicidad, ¿no es cierto? También tiene sus riesgos. Bueno, eso fue un poco la cirugía, algunas ideas de cirugía. Van a leer entonces en el apunte. Y acá vieron un poquito todo lo que era el cálculo de poder del lente, los diferentes tipos de lentes, y hablé sobre todo de facomulsificación. Bueno, ahora sí ustedes pueden, en una guardia, puede consultarles un operado de cataratas. Entonces, acá está todo bien, ¿no es cierto? Ven, como siempre, ustedes revisan en esa inspección como les enseñé en el primer seminario, ¿no es cierto? Entonces ven por transparencia de córnea, la trama del iris, la reacción de pupila redonda central, verán hora 6, a ver si hay colección. ¿Alguien ve acá qué hallazgo que hace a que uno sospecha? Seguramente la persona le dice, ¿no?, que fue operada el día anterior, es un postoperatorio inmediato. ¿Alguien alcanza a ver o identificar por qué es una cirugía reciente? Bueno, acá fíjense este edema localizado donde fue la incisión. Acá está la incisión superficial, el túnel de la incisión, todo el trabajo o sea, todo lo que hablé es a través de estos, yo utilizo 2.8 milímetros, pero a través de este túnel se hace todo lo que dije, la lente se pliega y se inyecta, y es mucho trabajo sobre esta zona, entonces puede haber un edema de córnea. Dependiendo también si es una córnea con un conteo de células endoteliales bajo, entonces tiene tendencia a edema, o si fue una cirugía muy prolongada, entonces más irritación en esta zona. Este edema y este surco de incisión superficial, la persona puede sensarlo con el parpadeo y referirle sensación de cuerpo extraño. Si tienen un colirio de fluoresceína, podrán colocar y sobre todo ver que no tiene el test de Seidel, que es una filtración de humor acuoso. Pero eso ustedes, si la cámara está formada, si la persona está como este ojo que está sintomático y ve bien, bueno, simplemente vean todo lo que todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no es cierto?, ¿no? El test de Seidel es una percolación de humor acuoso si la herida no fuera autosellante. Pero ustedes verían la cámara plana en todo caso. O sea que simplemente con iluminar lateralmente tendrían una profundidad, verían la profundidad de la cámara anterior.
Acá ven la incisión. Sí, a la izquierda. Exacto. Este es el surco que yo dije, la incisión superficial, el túnel y la apertura interna, profunda. Y este sería el túnel por el cual se ha hecho todo ese trabajo que hemos visto. Pupila redonda central, con juego, cámara formada. Acuérdense de la tríada de dolor, fotofobia, blefarospasmo para ver uveitis o tratar de diagnosticar uveitis, reacción inflamatoria intraocular. Y acuérdense también de esta congestión ciliar que esta persona no tiene. O sea que ustedes tienen sus elementos para ver también un postoperatorio inmediato, y acá está todo bien por suerte. Y acá ya no. Acá vemos toda una congestión mixta, conjuntival, limbar, ciliar, ¿no es cierto? Estos vasos en cepillo pequeños, paralelos, todo un ojo congestivo, una cierta turbidez de la córnea, una pupila que no es redonda central, acá contenido de iris, contenido intraocular, se ha extruido a través de la herida, algún traumatismo, alguna presión. La herida es autosellante, pero no tolera siempre traumatismos. A veces sí, a veces no. Acá ven un nivel de hipopión, ¿no es cierto? ¿No? Otro nivel de hipopión. Bueno, todo esto es derivación urgente al oftalmólogo, ¿no es cierto? ¿No? Se describen, bueno, acá tenemos una puerta de entrada, tenemos contenido intraocular expuesto, así que hay una puerta de entrada. Esto es altísimo riesgo de infección, de endoftalmitis, que se llama. Después lean el apunte. Endoftalmitis. Por acá tenemos una puerta de entrada. Pudiéramos tener un ojo no muy inflamado, con un nivel de hipopión que nos asusta, y ser otra entidad, la persona con cierta visión, sin dolor, de comienzo precoz, ¿no es cierto?, que es el síndrome de toxicidad del segmento anterior, o TAS, TASS. Eso después lo van a ver en el apunte. De cualquier manera, siempre derivenlo al oftalmólogo, porque pudiera ser una endoftalmitis de comienzo precoz. Así que pudiera ser una reacción inflamatoria del segmento anterior, pero el diagnóstico diferencial es endoftalmitis y es muy serio, así que todos estos casos deben ser derivados. Sin ningún lugar a dudas, porque esto requiere resolución quirúrgica. Y esto, aunque pudiera ser autolimitante, es un tremendo riesgo que sea una endoftalmitis. Acá, bueno, para sospechar más endoftalmitis, ven la secreción, el pus, en las pestañas, la persona seguramente ve poco y nada, tiene dolor, una tremenda congestión. Acá, con la amplia hendidura, ven la córnea y el iris, no está bien formada la cámara anterior. Ustedes con su linterna pueden ver esta imagen aproximada también. Acá fue suturada la herida, se ve que a lo mejor no era autosellante, y entonces tuvieron que poner un punto. Son casos de derivación urgente al oftalmólogo, urgente. El oftalmólogo tomará muestras vítreas, entonces hará una punción vítrea y una inyección intravítrea de antibiótico a dosis intravítrea. Es una práctica muy específica para el oftalmólogo. Acá entonces el cuadro que les decía, un cuadro mucho más
con menor reacción inflamatoria, pero llama la atención este hipopión. La persona puede tener buena visión, pero aún así pudiera ser entonces el TAS, pero aún así derivarlo al oftalmólogo, ¿no? Puede responder a corticoides. Pudieran hacer ustedes una prueba de corticoides. Lo ideal es que lo deriven al oftalmólogo. A ver, este caso es un postoperatorio inmediato, pero ustedes reciben este caso. Así como lo ven, ¿qué les parece que es? ¿Es endoftalmitis o TAS? Bueno, respondan. ¿Qué les parece? ¿Endoftalmitis o TAS? Endoftalmitis puede ser. ¿Sí? Pues, ¿alguien más? ¿Nadie más? Endoftalmitis. Bueno, ¿alguien más? Solamente Páez Allende y Vogt. Hay 38 personas. Bueno. Bueno, acá estaba escrito, yo cambié el fondo y dice estas, estas. Pero tienen todo el derecho del mundo y conviene que primero piensen en el endoftalmitis. Este es un artículo que se borró acá. Justo antes cambié el fondo y por eso se borró el texto. Un artículo de TAS frecuente que habían tenido. Lo más saludable es pensar efectivamente en endoftalmitis. Profe, la endoftalmitis también cursa con el hipopión. Sí, Ah, ok. claro. Por eso, Ok. ante la duda, primero pensar en endoftalmitis. Yo estoy totalmente de acuerdo, el oftalmólogo también piensa en endoftalmitis primero, ¿no es cierto? Ok. Bueno, la etiología del TAS, o sea, una reacción que es transitoria, por las soluciones irrigadoras. En esta cirugía se irriga abundantemente, las sustancias viscoelásticas, la calidad de las sustancias viscoelásticas, la composición química, algunas cuestiones de fabricación. A veces durante la irrigación, en la irrigación, se agregan sustancias como antibióticos, hay que ver qué dilución se hizo. A veces se produce una constricción de la pupila, una miosis intraoperatoria y se utiliza intraocularmente dilatadores, sustancias dilatadoras también, o mióticos, no es mitóticos, es mióticos. Colorantes, para esas cápsulas tan blancas, ¿no es cierto? Las teñimos con colorante. En fin, con tanta irrigación y aspiración y al final también se pudiera eliminar todo esto, pero pudiera quedar algo, ¿no es cierto? ¿No? Residuos de detergente, de la limpieza del instrumental, ¿no es cierto? O endotoxinas, no ser una infección, ¿no es cierto?, sino una reacción a endotoxinas, los tipos de lentes, etc. Todo eso es etiología del TAS, pero repito, primero piensen ustedes en endoftalmitis. Bueno, otro tema que les quiero resaltar es la aplicación del JAK láser. O sea, acá ven ustedes con pupila dilatada, esa apertura en la cápsula anterior, la lente intraocular, ven cómo refleja la cara anterior, la luz con que iluminamos, y entonces está ensobrada, incluida en este saco capsular. Pero resulta que pueden quedar células del cristalino. El cristalino va creciendo durante la vida
porque se le van posicionando capas, y pudieran quedar algunas de estas células de la cirugía y producen una invasión celular o de fibrosis de la cápsula posterior, no de la cápsula anterior, porque tiene esta cápsula rexis, pero sí pudiera opacificarse la cápsula posterior. A lo mejor en jóvenes más rápido, en diabéticos, en cirugías traumáticas también. Entonces es muy posible la opacidad de la cápsula posterior. Entonces, operados que veían muy bien y empiezan a perder visión, y uno constata en la hendidura la opacificación de la cápsula posterior. Esto no requiere de cirugía, con un láser, una aplicación de láser, ve como acá está hecha una apertura, una pequeña apertura para no debilitar el soporte de la lente intraocular, una pequeña apertura central. Acá también, fíjense, muy raro, pero puede haber una regeneración de esa apertura, o sea, no quedar el corte neto como acá, sino que esto habría que seguirlo para ver si no se regenera y se vuelve a estenosar de nuevo esa apertura que hemos hecho, ¿no? Bueno, hay unas palabritas como cuando hablamos de secundarismo, cataratas secundarias, hablamos de radiación ultravioleta. Saben ustedes que tenemos, según la longitud de onda, tenemos distintos tipos de radiación ultravioleta. La tipo C, que es frenada por la capa de ozono, por eso no nos llega, sería muy nocivo que nos llegara la de tipo C. La de tipo B, que es muy frecuente, ¿no es cierto? En superficie, ven como acá tenemos tinción con fluoresceína, microerosiones en córnea, estos puntitos teñidos de fluoresceína, solución de Grant, es una queratitis punteada superficial. Esto a lo mejor un soldador también emite radiación ultravioleta, toda fuente de radiación ultravioleta, ¿no? Soldaduras, lámparas. Entonces, en superficie, la queratitis fotoeléctrica, que se llama, ¿no? Que es transitoria, en fin, afecta a la córnea. Gente con exposición crónica también puede tener el pterigion. El pterigion es un factor de riesgo en la producción de pterigion, es la exposición crónica a radiación ultravioleta. Cataratas, no este tipo de cataratas, pero otros, personas más jóvenes, opacificaciones de opacidad de cristalino, pueden ser debidas a radiación ultravioleta. Y lo más importante, la parte macular, esta radiación ultravioleta, entonces también atraviesa el cristalino y puede llegar hasta la retina, la mácula. Entonces es muy importante porque a edades más tardías pudiera tener una significación en lo que es la degeneración macular. Sobre todo que radiación ultravioleta, nunca se olviden que tiene un efecto acumulativo, y que no solamente importa la radiación directa, la exposición directa, sino la refleja. El cemento, el asfalto, el cemento, ¿no es cierto?, el agua refleja el 70% de radiación ultravioleta. Entonces, pueden recomendar a ustedes, como comentario aparte, el uso de filtro ultravioleta en personas de riesgo. Como ven acá, la afectación de la mácula, de la retina, ¿no es cierto? Creo que esta es la última, sí. Bueno, todas las preguntas que tengan, nos vemos el viernes en reunión presencial, creo que a las 14. Y hoy les voy a estar mandando